nosotros por primera vez nuestro hermano Alejandro Zambrano. Le damos una cordial bienvenida, siéntase en casa, en confianza. Sabemos que nuestro hermano está pasando situaciones difíciles, ¿verdad? Pero sabemos que tenemos a un Dios que tiene el control de nuestras vidas. Hay cosas que no comprendemos, pero Dios tiene el control y tiene propósitos en la vida de cada uno de nosotros. Dios sabe nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro, y a Él no se le escapa nada. Pero cuando vienen las pruebas a nuestra vida, siempre Dios está involucrado, porque Dios tiene propósito siempre. En el presente algunas veces no entendemos por qué estamos pasando algunas situaciones, pero con el tiempo el Señor en su infinita misericordia y a través de su Espíritu Santo nos va revelando el porqué. Pero siempre dice la palabra del Señor que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Es de que al final del mensaje, pues vamos a orar por nuestro hermano, por su familia, por su esposa, por su hija. Sabemos que Dios puede hacer un milagro, porque el Señor está vivo. Y si Él vive, pues tenemos esa gloriosa esperanza de que Él hará lo que nosotros necesitamos cuando lo pedimos de corazón, ¿verdad? Ya pasaron los niños, ya pasaron todos, pues qué bueno si los niños ya están allá en su aula. Es el momento de nosotros, hermanos, para poder también nosotros recibir la palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Juan. Evangelio de San Juan en el capítulo número 3. Gloria al Señor. Nos alegramos de que nuestro hermano Reinerio ya está con nosotros. Y qué bueno que lo está acompañando también su compañera de hogar, ¿verdad? Eso es bueno. Y también Reinerio, sabemos que pasó un accidente, se lesionó su tobillo, pero como les dije al principio, Dios tiene propósitos. Dios quiere siempre hablarnos a través de las dificultades que pasamos en la vida. Así es de que abramos nuestros oídos, pidámosle a Dios sabiduría y entendimiento para poder comprender lo que Él nos quiere expresar a través de las cosas que nos pasan en la vida. Vamos a leer en San Juan el capítulo 3, en el capítulo número 3, dice la bendita palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabino, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Bendita palabra del Señor. Lo que quiero enfocar en esta hora es acerca de la respuesta que el Señor le da a Nicodemo, que le dice que es necesario nacer de nuevo. Eso nos da a entender de que nosotros tenemos una vieja vida, una vieja naturaleza, la cual tiene que tener una transformación. Porque desde luego que dice que tienes que nacer de nuevo, es porque en la vida anterior había algo que no estaba bien, algo que fue desordenado. Pero para esto yo quiero llevarles poco a poco acerca
de lo que dice la palabra del Señor para todos nosotros los seres humanos, no solamente los seres humanos, sino para los seres vivos. Cómo el Señor en su infinita sabiduría, cómo Él fue que creó todo lo que existe y nos creó a los seres vivos. Hay un ciclo que aprendimos en la escuela y creo que nos recordamos, que dice que todo ser vivo nace, crece, se reproduce y muere. Creo que todos lo sabemos, ¿verdad? Hoy vamos a recibir una enseñanza de biología. Pero hay un principio biológico que no podemos cambiar, que todo se reproduce según su género. Y eso es invariable. Nadie lo puede cambiar porque es el diseño de Dios para todos los seres humanos. Pero qué lindo que en la palabra del Señor encontramos todo, aún lo que la ciencia nos enseña cuando estamos en la escuela. Si vamos al libro de Génesis, mire desde el principio cómo el Señor dejó establecido eso, con relación a los seres vivos, con relación a las plantas, por ejemplo. Y dice en el 1:11, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, según su género. Que su semilla esté en él, sobre la tierra, y así fue. Como Dios crió cada una de las plantas y les dio orden de una vez que dieran su semilla, y según su género. Porque cuando hablamos de animales o de plantas, Dios creó géneros, pero también creó especies, que vamos a encontrar en el versículo donde se refiere a los animales. En Génesis 1:24 también dice cuando Él creó los animales. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes. Nuevamente dice, según su género. Bestias, serpientes, animales de la tierra, según su especie. O sea que aquí hay dos palabritas, está la palabra género y también está la palabra especie. Y hay que saber distinguir, porque una especie son las características de un ser vivo, pero el género son las características de una especie. Entonces, aquí nos está dando a entender el Señor que con relación a las plantas, con relación a los animales, hizo variedad, ¿verdad? Y hay muchos animales con diferentes características por su especie, así como también con los animales. Y vio Dios que era bueno. Él dice el 25, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Género y especie. Tomemos en cuenta las palabritas, después van a entender por qué. Pero hay una cosa que ahora vamos a resaltar también. Cuando Dios creó otro ser viviente, que somos nosotros los humanos, ahí hay un poco de diferencia, una gran diferencia. Y dice en 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Oiga, nada que ver cuando creó las plantas ni los animales, ¿verdad? A nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Estaba haciendo, hermanos, a un ser que le estaba poniendo las características no de una planta, no de un animal, sino la imagen de Él. Ese es un gran privilegio que tenemos los humanos. Y dice, y señoré en las especies del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios puso al hombre, hermanos, para poder gobernar todo lo que Él hizo. Y ese es un gran privilegio que Dios le dio al hombre. Pero oiga lo que dice el versículo 27, que es el que más a mí me atrae. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los crió. Oiga, varón y hembra los crió. ¿Qué dice? ¿Verdad que no hay especies?
No hay variedad. Varón y hembra, hombre y mujer. Si hubiera un segundo, hermanos, que ahora hay, que no es ni hombre ni mujer, ese ya es problema espiritual. Algunos dicen que es problema mental, pero el problema es espiritual. Porque Dios, hermanos, nos hizo, o hizo mujer o hizo hombre. Y eso es bien fácil de discernirlo, ¿verdad? Nadie puede confundirse. Porque si tenemos duda, ¿cómo vamos a tener duda, verdad? Solo nos vemos en el espejo, ya sabemos qué somos, ¿verdad? Cuando nos bañamos, nadie, si soy hombre, si soy mujer, ¿verdad? Todos lo sabemos, hermanos. Entonces, hermanos, Dios hizo, hermanos, en el hombre género, no hizo especies, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es un género? Es alguien que tiene las características, un conjunto de las características que tienen las personas o cosas que se comparten en común. Aquí no hay sexo. Los hombres y las mujeres tenemos las mismas características como humanos, ¿verdad? No nos vamos a comparar, hermanos, con las características que tiene un animal, ¿verdad? Los animales pues tienen las de ellos, ¿verdad? Porque tienen especies. Un perro es completamente diferente a lo que es un león. Un perro ladra y protege y cuida al hombre, ¿verdad? Lo defiende y ladra para espantar al que le quiere hacer daño. Pero un león es completamente diferente. Ruge, pero lo que quiere es atacar al hombre. Igual cualquier animal tiene sus características de acuerdo a su especie, porque así lo diseñó Dios, ¿verdad? Pero nosotros nos hizo completamente diferente, porque nos hizo a imagen de Él. Pero hay algo, el pecado vino a distorsionar la imagen que Dios crió del hombre. Y es ahí donde caímos en esa situación que el Señor le dice a Nicodemo que es necesario nacer otra vez, de nuevo. Porque el pecado trajo contaminación y ese diseño divino que teníamos como la imagen de Dios, no es como muchas veces hemos escuchado que digan, mira a su vecino, ahí está la imagen de Dios. No se refiere a eso. La imagen de Dios, hermano, no es que Dios se parezca físicamente a nosotros, sino que sus rasgos característicos son, hermanos, con relación a las cualidades que Dios tiene. Porque Dios es amoroso, porque Dios es misericordioso, porque Dios es bondadoso, es compasivo. Y ese fue el diseño que Dios hizo en el hombre. Pero cuando llegó el pecado al hombre, cuando llegó la desobediencia al hombre, ese diseño se diluyó. Y aquel hombre que tenía esas características cuando Dios lo diseñó, porque Dios lo diseñó para que viviera en el huerto eternamente, se transformó. Y lo convirtió en un hombre sin misericordia, en un hombre sin compasión, un hombre violento, en un hombre que no puede perdonar, en un hombre rencoroso y tantas cosas que podemos decir, hermanos, que son pecado. ¿Quién fue el que falló? ¿Quién fue el que pecó? Adán y Eva. ¿Pero qué pasó después de que pecaron ellos? ¿Qué fue lo que hizo el hijo de Adán y Eva? Caín mató a su hermano. ¿Por qué? Porque ya se había contaminado la humanidad. Y Caín, hermano, no pudo perdonar a su hermano porque entró en celos
cuando la ofrenda que presentó Abel delante de Dios fue más agradable a Dios que la ofrenda que él había presentado. Porque Dios, hermanos, discierne el corazón del hombre y sabe cuándo nosotros estamos siendo sinceros con Él. Cuando nuestra ofrenda, hermanos, es de corazón. Dios lo discierne. A Él no lo vamos a engañar, pero el corazón del hombre que es perverso, hermanos, y que ya está contaminado con el pecado, su actitud más próxima es la violencia. Y así es, por eso es el motivo por qué Caín mató a Abel, por el pecado. Pero mire lo que dice Romanos 5:12. Por tanto, dice, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Oiga, entonces aquí, ¿qué está diciendo aquí? Que la muerte es consecuencia del pecado. Y toda la humanidad heredamos la muerte porque todos hemos pecado. O sea, la muerte, hermanos, es un primer castigo de Dios para la humanidad por haberle desobedecido. Y hay dos clases de muerte. En primer lugar está la muerte física, pero también está la muerte espiritual. La muerte física, usted sabe, es cuando el espíritu sale del cuerpo y ya no hay vida. Este cuerpo se le va el alma, el espíritu, se aguada y se queda inmóvil. Dice Eclesiastés 12:7, vuelva el polvo a la tierra como era y el espíritu a Dios que lo dio. Entonces ahí dejó de existir la persona. Pero también está la muerte física, esta es la muerte física, la muerte espiritual. ¿Y cuál es la muerte espiritual? La separación del espíritu del hombre de Dios. El hombre por naturaleza, hermanos, ya viene con esa marca. Venimos con una muerte espiritual. Mientras somos niños, somos inocentes, ¿verdad? Y si un niño muere, hermanos, ese niño directamente se va al reino celestial. Pero si un adulto, si una persona que ya discierne lo que es el bien y el mal, y sigue cayendo, hermanos, en desobediencia, sabiendo que lo que es malo y lo sigue haciendo, esa persona que está muerta espiritualmente, que quiere decir que no tiene comunión con Dios, que está enemistado con Dios, si esa persona muere, no solamente va a morir físicamente, sino que va a morir eternamente, que es la muerte segunda, que habla el libro de Apocalipsis. Todos los muertos. La muerte, todo hombre, hermanos, toda mujer, que sin antes de haberse encontrado con nuestro Señor Jesucristo y haberle recibido como su Señor y como su Salvador, antes de haber confesado sus pecados delante de Él, dice la palabra del Señor, hermanos, en Efesios 1, que Él os dio vida a vosotros, dice, cuando estabais muertos en delitos y pecados. Todo hombre, dice, está muerto espiritualmente porque está en pecado. Y le dice, porque Pablo le estaba hablando aquí a los efesios, que eran cristianos, en los cuales les dice, anduvisteis vosotros en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Oiga, cuando Pablo se está dirigiendo a la iglesia de Efesios, hermanos, le está diciendo, eso eran ustedes. Antes ustedes estaban muertos en delitos y pecados, pero ahora no, ahora ustedes están vivos. Porque el que está en Cristo, hermanos, ya está viviendo una nueva vida. Ya las cosas viejas pasaron
y todas, hermanos, empiezan a ser nuevas. Un nuevo nacimiento. Lo que el Señor le dijo a Nicodemo. Entonces, hermanos, por naturaleza y por los que les he explicado, todos los humanos, hermanos, heredamos una naturaleza pecaminosa. Todos. Y nadie me puede decir a mí que no, porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Y yo sé que todos lo hemos experimentado. Porque todos los humanos por naturaleza, hermanos, tiene orgullo. Todo hombre es envidioso, es rencoroso, vengativo, rebelde. Y un montón, hermanos, de desobediencia que la palabra del Señor menciona. Porque nacemos separados de Dios. Y todo hombre, mientras ese hombre, hermanos, y esa mujer no se acerque a Jesucristo, quien dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, y le pida perdón de todo corazón de sus pecados, esa persona no va a experimentar el nuevo nacimiento que habla Nicodemo, hermanos, que habla Jesucristo a Nicodemo. Porque estará y seguirá muerto en delitos y pecados. No me mire raro. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, todos nacemos muertos espiritualmente. Todos. Pero hay una cosa linda, hermanos, siguiendo hablando de lo que Dios hace, hermanos, cuando hizo a los seres vivos. Creó a los animales, pero a todos los animales los hizo diferentes. Y nosotros, hermanos, somos privilegiados también porque nos hizo completamente diferentes a cualquier animal. Y mire cómo Dios en su sabiduría lo dejó en la palabra. En 1 Corintios 15:39, mire lo que dice la palabra del Señor. Oiga, no toda carne es la misma, sino una es la carne de los hombres, otra es la carne de las bestias, otra la de los peces, otra la de los aves. O sea que hay completamente diferencia aún entre la carne, ¿verdad? Y esto, hermano, nos lleva a lo que les mencioné al principio, que el comportamiento tanto de los animales como de los hombres, hay una gran diferencia porque los hombres solamente tienen género y los animales tienen especies. Por eso lo que les decía, que los animales van a reaccionar completamente diferente, porque ellos fueron diseñados de una manera diferente el uno con el otro. Pero nosotros, hermanos, los seres humanos, todos somos iguales en nuestra naturaleza pecaminosa. Los animales nada que ver, porque ellos no tienen espíritu, pero nosotros sí. No sé si me estoy explicando. Por eso, hermanos, cuando nacemos, ya nacemos, hermanos, con el pecado dentro. Y es por eso que en el transcurso de nuestra vida, esas cosas malas se van desarrollando si no nos acercamos al Señor. Por naturaleza, hermanos, el hombre es mentiroso. ¿A quién no le gusta? No le gustó mentir, yo pienso que ahora ya no. Todos, hermanos, los hombres por naturaleza, ¿les gusta fornicar? ¿Les gusta adulterar? A todos. La palabra del Señor dice que a todos. No, pero yo no, pero ni siquiera por mi mente ha pasado la fornicación. Dice el Señor, hermanos, que en el nuevo pacto, hermanos, con solamente codiciar, dice, a la mujer del prójimo, ya adulteramos. ¿Quién no ha codiciado, hermanos?
Hemos contaminado, hermano, nuestro espíritu. ¿A quién, hermano, no le ha gustado, hermanos, hablar mal del prójimo? ¿Quién no lo ha hecho? ¿Quién no ha practicado el chisme? Ni bien, mira, hermanos, alguna cosa, hermanos, y agarrar el teléfono, mira, yo tengo la información caliente. Personas sin Cristo. Pero los cristianos tenemos que ser diferentes, hermanos. Porque ya tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Pero lo lindo, hermanos, hay que en el ser humano hay algo tan lindo que Dios puso en nosotros, que seamos lo que seamos, que hemos llegado al extremo de fallarle a Dios. En el fondo de nosotros, hermanos, de todo hombre, en determinado momento, hay deseos de cambiar. Y eso es lo lindo, hermanos. Porque Dios nos dotó de entendimiento, de pensar. Y en el fondo, hermanos, nosotros sabemos que nosotros tenemos un origen divino, que nosotros procedemos de un ser superior. Cuando nos damos cuenta, hermanos, de las maravillas de Dios, y ningún hombre tiene excusa, hermanos, porque si alguien dice que no conoce de Dios, el tal es mentiroso. Porque en el libro de Romanos, en el capítulo 1, dice la palabra del Señor ahí por el versículo 19-20, hermanos, de que todos los hombres, hermanos, al contemplar las bellezas, la hermosura de toda la creación de Dios, no tienen excusa de decir que no existe un Dios. Entonces el hombre por naturaleza, hermanos, tiende a buscar a un ser superior. Y es por eso, hermanos, que se han formado un montón de religiones. Montones, miles de religiones. Pero las religiones son, hermanos, diseños de hombre. La religión, hermanos, esos son los diseños que hacen los hombres con la idea de acercarse a un ser supremo o a un ser divino. La religión, hermanos, es el medio por el cual el hombre ha diseñado a través de ritos, de normas y tradiciones para mantener una relación con un ser que para ellos es divino, aunque no sea Dios. Eso es una religión. Solamente fíjate que la religión está basada en dos palabras. Prefijo de re, que quiere decir intensidad, y ligare, que quiere decir ligar. O sea que dice acción y efecto del ligar. O sea, el hombre cuando está en una religión está tratando de ligar, de unirse a un ser divino, pero de acuerdo al diseño con la persona o las personas que diseñaron esa religión. Y esa, como les dije, está diseñada con normas, con tradiciones que hay que obedecer. Y ahí es donde vienen las demandas y las prohibiciones. Que no hagas esto, que no digas esto, que no toques esto. Porque son normas y tradiciones. Por eso cuando alguien se le acerca a uno y le quiere presentar el plan de salvación, el plan divino de salvación, y como ya tiene bien enraizada esa religión, lo que le dice a uno, no, yo no puedo escuchar otra religión que no sea la misma, porque yo no puedo traicionar a mis abuelos, a mis ancestros. Y la gente piensa que está haciéndolo bien, porque está ligado a esa religión. Pero ¿sabe cuál es lo triste y lo más lamentable?
que ninguna religión puede cambiar la naturaleza pecaminosa del hombre. Eso es imposible, porque nuestra naturaleza, tengamos la religión que tengamos, siempre va a ser pecar. Y si nosotros estamos en el Evangelio y lo estamos tomando como una religión, siempre vamos a querer pecar. Porque simplemente hemos tomado el Evangelio como una religión. Pero la palabra del Señor dice, hermanos, que el Evangelio no es una religión. En Romanos, en el capítulo 1 y versículo 16, dice que el Evangelio es poder de Dios, dice, para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y después al griego. Eso es, hermanos, el Evangelio. Poder de Dios para salvación. Pero la religión, hermanos, no tiene poder para transformar al hombre. Nadie puede transformar a un hombre. Hay medios, hermanos, que buscan para poder buscar y transformar al hombre, como las casas de restauración, que van allí, hermanos, para poder quitarle el vicio a una persona. Y le pueden quitar el vicio con terapias y con métodos humanos. Y aunque esa persona deje de tomar o deje de drogarse, pero espiritualmente esa persona sigue siendo lo mismo. Porque cualquier método humano se constituye en una religión. Solamente, hermanos, Jesucristo puede transformar la mente y el corazón del hombre y hacerlo una criatura nueva. ¿Me estoy explicando, hermanos? No pueden cambiar, hermanos. El hombre está confundido. Y mandan a sus parientes, hermanos, a un centro de rehabilitación porque ahí lo van a componer, dice. Porque la ciencia, hermanos, ha considerado que la drogadicción, que el alcoholismo es una enfermedad. Pero eso no es lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor lo toma como un pecado. Porque los borrachos, dice, no heredarán el reino de los cielos. Porque es una desobediencia a Dios. En otras palabras, hermanos, la religión es como un analgésico que tomamos cuando tenemos una enfermedad, una molestia, un dolor, una fiebre. Solamente nos puede quitar los síntomas de la enfermedad, pero no la cura. Temporalmente nos podemos sentir bien. Básicamente cuando estamos dentro de un lugar como este, o como cualquier lugar religioso. Pero al seguir y salir de ese lugar, el hombre sigue siendo el mismo mientras no se encuentre directamente con Jesucristo. Por eso, hermanos, la única solución, el plan divino, hermanos, ese mismo Dios, hermanos, que nos puso, hermanos, allí en el huerto del Edén, el que nos crió y nos hizo de un solo género, de dos géneros, hombre y mujer. Ese mismo Dios que vio nuestra desobediencia cada día que le fallamos, puso sus ojos de misericordia sobre cada uno de nosotros. Y dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es así como vino nuestro Señor Jesucristo a este mundo, hermanos. Por usted, por mí, por usted que me está viendo a través de las redes sociales. No fue una casualidad que usted hubiera puesto, se haya conectado con nosotros. Fue Dios el que lo envió a través de su Santo Espíritu, porque Dios le ama.
y quiere que usted esté en paz con Él. Jesucristo en la cruz destruyó el pecado, hermanos. Dice Romanos 6:6. Oiga esto, hermanos. Sabiendo esto, todos los cristianos tenemos que saber esto, hermanos. No podemos ser ignorantes de lo que dice la palabra del Señor. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, lo que éramos antes de venir a Cristo, fue crucificado juntamente con Él. Eso es lo que ocurre, hermanos, en una persona verdaderamente cristiana. Para que el cuerpo del pecado ese sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esa es la condición de vida, hermanos, que Dios quiere de cada uno de sus hijos. Dios no quiere, hermanos, que solamente cuando estamos en la congregación seamos pacíficos y tranquilos, que demostremos de que tenemos a Dios cuando levantamos nuestras manos. Pero ¿qué de nosotros, hermanos, cuando estamos solos? ¿Qué de nosotros, hermanos, cuando nos provocan allá en el mundo? Porque el mundo sigue siendo igual y nosotros seguimos viviendo, hermanos, en este mundo. El Señor dice en su palabra que a nosotros nos hizo luz. Y tenemos que reflejar, hermanos, no nuestra luz, sino la luz de Jesucristo en nosotros. Y tenemos que brillar con nuestro comportamiento, con nuestra forma de actuar. No podemos seguir viviendo, hermanos, en la vieja naturaleza. Porque ahora, hermanos, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es lo que nos hace diferentes, hermanos. Ya no somos nosotros. Ahora somos diferentes, hermanos, porque Cristo mora en nosotros. Ya no es, hermanos, nuestra imagen con una vida, hermanos, pasada. Ahora, hermanos, tiene que ser la vida de Cristo manifestada en nuestras acciones, en nuestras actitudes, en nuestro comportamiento, en nuestro respeto, hermanos, con nuestra esposa, con nuestro esposo, en el trato con nuestros hijos, en el trato con nuestros padres. Porque el pecado, la contaminación del hombre, hermanos, trae ese revoltijo de vida en la humanidad. Y por eso, hermanos, es el que el mundo está como está. Pervertido. No hay amor, no hay confianza, no hay paz, no hay tranquilidad. Porque Jesucristo es el único que puede transformar el corazón del hombre. Por eso, hermanos, es necesario que los cristianos manifestemos la naturaleza de Jesucristo en nosotros. Para que el mundo no hable en mal de Jesucristo. Porque esto es lo que provocamos cuando damos mal testimonio. Para ser cristiano como fulano de tal, mejor sigo como estoy. ¿Dónde está esto, hermanos? ¿Cómo nosotros vamos a dar mal testimonio de un Dios maravilloso que dio su vida en la cruz del Calvario? De un Dios maravilloso, hermanos, que nos dio la oportunidad de tener una vida nueva. ¿Cómo nosotros fallarle, hermanos? Si Él quiere que seamos como Él. Él es nuestro diseño. Le decía, hermanos, a sus discípulos en el capítulo 11 de San Mateo y versículo número 9. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso
y humilde de corazón. ¿Y qué? Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Tenemos descanso en el alma? ¿Hay descanso en nuestro espíritu? ¿O vivimos una vida llena de intranquilidad, de congoja? Porque no sabemos mantener el contacto con nuestro Dios. Y le sigue diciendo Jesús, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dios lo ha puesto práctico y fácil, hermano, no tenemos por qué complicar las cosas. Porque no somos nosotros los que llevamos la carga después de tener a Jesucristo en el corazón. Ya la carga no la llevamos nosotros. Llevamos una mínima carga. Porque la mayor carga la lleva el Señor, hermanos. Él lleva el mayor peso de nuestra carga. Él es, hermanos, a quien nosotros tenemos que imitar y a quien nosotros tenemos que seguir. A nadie más. Usted no tiene que poner la mirada en mí y en ningún otro hombre, porque ningún hombre, hermano, se sacrificó por usted. Se llama Jesucristo, en quien tenemos que poner nuestra mirada, porque Él es el autor de nuestra salvación, hermanos. Y nos dice nuestro Señor Jesucristo, hermanos, en San Juan 10:14, para que veamos, hermanos, que Él quiere que nosotros seamos seguidores de Él. Y dice el Señor, hermanos, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Él conoce nuestra vida, hermanos. Él sabe qué es lo que estamos viviendo ahora mismo y aún sabe lo que vamos a vivir el día de mañana. Porque Él dice que Él nos conoce, porque Él es nuestro pastor. Porque hay una relación, hermanos, estrecha entre el Señor y nosotros. Así como lo hay, hermanos, entre un pastor y una oveja. La oveja, hermanos, no se desprende del pastor. Una oveja, hermanos, es dependiente del pastor. Pero del pastor eterno que se llama Jesucristo, no del pastor terrenal, como yo, hermanos. De mí no imiten nada, porque yo soy hombre y fallo. Pero sí de Él. Pero ¿por qué Dios pensó en eso, hermanos, de una oveja y de un pastor? Porque las ovejas, hermanos, son los únicos animalitos, hermanos, obedientes que pueden seguir a un pastor. Otros animales, hermanos, necesitan arrieros. El animal va adelante y el hombre va detrás, arriándolo. Pero las ovejitas obedientemente van detrás de un pastor. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Obediencia, mansedumbre, para hacer las cosas como Dios manda que se hagan. Y si no hacemos eso, nos vamos a salir del camino, hermanos. Pero mire qué lindo, hermanos, como dice el Señor. O también tengo otras ovejas, dice, que no están en este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Ahora yo le pregunto, hermanos, ¿cuáles son esas otras ovejas? ¿Cuáles son todas esas otras ovejas? Son todas aquellas ovejas, hermanos, todas aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Son todas aquellas personas que aún, hermano, no se han acercado a Él y le han pedido perdón por sus pecados.
Son todas aquellas personas que posiblemente esté una en medio de nosotros. Y muchas que están en el mundo. Y que quizá tengan la oportunidad de escuchar su palabra y se acerquen a Él. Y si le piden perdón por sus pecados, donde quiera que estén, Dios los perdona y les da esa vida nueva que todo hombre necesita. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Él quiere cambiar nuestra antigua vida. Esa naturaleza llena de pecado heredada de Adán y Eva. Porque todos, como ya les dije, somos pecadores. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, dice, ¿qué dice? Cristo murió por nosotros. Qué lindo, hermanos. Ese es el plan divino de salvación, no es una religión. Y por eso también dice, hermanos, en 2 Corintios 5:17, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Gloria al Señor, hermanos. Por eso, hermanos, cuando Nicodemo llegó donde Jesús, llega el Nicodemo, era un principal, hermanos, era un hombre preparado, era como parte del Sanedrín. Y dice que llegó de noche, quizás le daba vergüenza que lo vieran, que iba a ir a buscar a Jesús. Y llega ahí donde el Señor, como con casaca, como decimos nosotros, ¿verdad? Rabí, me parece que tú vienes de Dios, porque nadie que no provenga de Dios no puede hacer las señales que tú haces. Llegó exaltando a Jesús, hermanos, metiéndole terapia para que Jesús le dijera, qué bueno, ¿cómo entiendes? Y el Señor, hermano, pues ni siquiera cuidado le puso. Porque él aún no había nacido de nuevo. Porque él era un fariseo que simplemente estaba viviendo una religión. Porque Jesús le respondió después de que le dijo esto, ay Nicodemo, de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. No es religión, no es ahí donde estás metido, en el fariseísmo. Tienes que nacer de nuevo. Y aquel hombre, hermanos, que era un líder, que era un conocedor de la palabra de Dios, no entendía las cosas espirituales. Y dice, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo, nacer de nuevo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Porque las cosas espirituales, hermanos, únicamente se pueden discernir espiritualmente. Por eso, hermanos, cuando alguien no ha reconocido su necesidad espiritual, puede estar escuchando mensaje tras mensaje y no va a entender el verdadero sentir de la palabra de Dios. Hasta que esa persona se dispone y le dice Jesús, lleno de amor y de misericordia, Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué le quiso decir Jesús, hermanos? El agua, hermanos, en la palabra de Dios simboliza la palabra de Dios. En Efesios capítulo 5, versículo 29, dice que Él lava a la iglesia con el lavamiento del agua por la palabra. O sea que es la palabra de Dios que necesita escuchar el hombre, hermanos, el mensaje del evangelio de salvación. El que no naciere del agua, el que no naciere después de haber comprendido el mensaje de salvación,
y que no ha nacido del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Porque el que viene a Cristo, hermanos, reconoce, hermanos, a Jesucristo como el hombre que vino a darnos vida y salvación y vida eterna y perdón de pecados. Cuando hacemos esa confesión de fe, el Espíritu Santo entra a nosotros y nos da vida y nos da transformación y quita, hermanos, aquella vieja naturaleza y destruye aquel viejo hombre, aquella vieja vida y nos da un nuevo nacimiento. Por eso, hermanos, el verdadero Hijo de Dios no puede seguir siendo el mismo. Aquel que está en una congregación y sigue haciendo las mismas cosas de antes, ese aún no conoce a Jesucristo. Esa persona aún no ha nacido de nuevo. Necesita ser sincero con Dios. Porque únicamente adquirimos vida a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de su palabra. Y yo termino con esto, hermanos. En San Juan 6:63 dice el Señor: el Espíritu es el que da vida. Cuando entra el Espíritu a nosotros, hermanos, es el que nos da esa vida nueva. Es el que nos restaura, el que restituye, hermanos, la muerte que tenía en la espiritual y la hace viva. Porque la carne ese para nada aprovecha. Por naturaleza, hermanos, el hombre vive en la carne. Y dice, y la carne ese para nada aprovecha. El hombre sin Cristo vive en la carne. Y aún el cristiano puede vivir en la carne si no se aparta del pecado. Porque vivir en el Espíritu, hermanos, no sé si usted ha entendido eso. ¿Qué es vivir en el Espíritu? A veces, hermanos, hay confusión de poder entender lo que es vivir en el Espíritu. A veces podemos confundirnos de que estar brincando o estar hablando profecías o haciendo cosas que posiblemente diga usted son espirituales. ¡Ay, esa persona cómo vive en el Espíritu! Vea cómo profetiza. Pero hay muchos casos, hermanos, en el que de esta clase de personas, no estoy hablando de todos, hermanos, de algunas. Porque hay personas que son sinceras y honestas con Dios y Dios las usa poderosamente. No estoy en contra, hermanos, ni de la profecía, no, hermanos, Dios me guarde. De la infiltración que se ha metido en la iglesia me estoy refiriendo, hermanos. Que en aquel día tendrán que dar cuentas. Pero Señor, si en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre los enfermos sanaban, apartados de mí, hacedores de maldad, le dirá el Señor. Porque andar en el Espíritu no es eso, hermanos. Andar en el Espíritu, hermanos, por favor que no se nos olvide esto y tratemos de ponerlo en práctica. Es andar en la nueva naturaleza que el Señor nos ha dado. Es vivir en obediencia a la palabra de Dios. Esa es andar en el Espíritu, hermanos. Aunque usted sea de esas personas que no es muy bullicioso, pero es una persona íntegra, una persona que ora en su casa, en la iglesia, donde quiera que esté, una persona honesta, una persona recta, una persona que da ejemplo de ser cristiano. Esa es una persona que vive en el Espíritu, hermanos. No nos confundamos, hermanos. No caigamos en la trampa del enemigo y nos dejemos ministrar de cualquier persona que quiera poder imponer manos sobre nosotros. Y más que limpiarnos, nos va a contaminar.
El mismo Señor lo dice en su palabra, que no pongamos manos con ligereza, porque no sabemos cómo están estas personas que lo están haciendo. Pero las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, es el Señor. Qué poder, hermanos, el que hay en la palabra de Dios. Son espíritu y son vida. Ese es el Cristo que nosotros tenemos. Ese es el Cristo que nosotros predicamos. Y como dice aquel canto, y no nos dejaremos, no nos cansaremos de predicar al Dios Todopoderoso que transforma las vidas de los hombres y de las mujeres y las hace nuevas. Nos da ese nuevo nacimiento que todos necesitamos. Nos da esa vida nueva que nosotros necesitamos. Por eso, hermanos, nuestra congregación, Dios en su misericordia nos permitió ponerle remanente vida nueva. Y espero, hermanos, de que nosotros, los miembros de esta congregación, usemos debidamente, hermanos, de ese nombre. Remanente vida nueva. Remanente quiere decir un grupo pequeño, hermanos. Grupo pequeño no quiere decir que somos miserables o somos conformistas, no. Un grupo pequeño pueden ser 1,000, 2,000, 5,000 personas. Pero que esas personas, hermanos, que pertenecen a ese remanente vida nueva, realmente hagamos honor a esa vida nueva que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Pongámonos en pie, hermanos, y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por esta palabra, Señor, que nos has permitido predicar. En esta hora alguien quiere reconciliarse contigo, Señor, escucha la oración de cada uno de ellos. Y si usted, mi hermano, mi amigo, en esta hora quiere hacer esta oración para usted ser parte de este remanente, esta iglesia de Jesucristo, no de esta iglesia que está aquí en esta colonia, sino de la iglesia de Jesucristo que está en todo el mundo, simplemente de todo corazón pídale perdón a Dios por sus pecados, para cambiar de esa vieja naturaleza, de esa vieja vida, a esa vida nueva que hoy, a través de esta palabra, nos ha ofrecido nuestro Señor Jesucristo. Si usted lo va a hacer, repita conmigo: Señor Jesús, en esta hora te pido perdón por mis pecados. Oh Señor, quiero ser lo más sincero posible, Señor, porque ya lo he intentado otras veces y te he fallado, porque no he sido sincero, pero hoy sí, Señor. Tengo dolor, Señor, en mi corazón por haberte fallado. Y te pido perdón, Señor, para que tú, Señor, hagas ese milagro de transformación en mi vida. Ya no quiero volver más a esa vida anterior, a esa vida vieja. Quiero vivir ese nuevo nacimiento que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo. Quiero nacer de tu palabra. Quiero nacer del Espíritu Santo y ser completamente nuevo. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias por mi salvación. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor.